hoy la posibilidad de charlar con el diputado nacional Martín Yerjor, a quien saludamos y le agradecemos, por supuesto, la deferencia que tiene siempre de acercarse hasta nuestros estudios. Martín, un gusto tenerte aquí entre nosotros. Hola Daniel, un gusto estar aquí contigo y por supuesto saludar a todos los vecinos de San Francisco y de toda la región. El tema, por supuesto, con vos y con una persona que tiene tantas responsabilidades, podríamos hablar de muchísimos temas, pero la cuestión que nos convoca es un debate que se ha dado, se está dando, seguramente se dará durante bastante tiempo en nuestro país, a raíz de la sanción, de la media sanción que tuvo de hecho en la Cámara de Diputados, la ley que habilita el aborto en condiciones legales, seguras y gratuitas. Y allí una posición que vos tuviste que nos gustaría que nos explique los fundamentos que te llevaron a votar en contra de ese proyecto de ley. ¿Por qué tu voto en este tema en el cual, si hay algo que pareció interesante, fue la libertad con la que se votó? De todos los partidos había gente que votaba en un sentido y en el otro, y se pudo ver a los protagonistas, que son ustedes, en una actitud de absoluta libertad, expresando como ven este tema, ¿no? ¿Por qué Martín Yerjor, diputado nacional por Córdoba, votó en contra de este proyecto de ley? Sí, bueno, todos aquellos que me conocen creo que ya sabían cuál iba a ser mi voto porque lo he expresado muchísimas veces. Lo que he sido es consecuente con mi sentir, con mi modo de ver para qué está la política y cuál es el rol del Estado. Y así que no, me parece que no hay, digamos, hubo un voto como el que todos sabían para dónde iba a votar yo, todos aquellos que me conocen. Pero creo que lo primero que te diría es, los debates siempre son buenos, y ahora, ¿por qué llegamos a este debate? Y creo que acá lo primero que tenemos que hacer notar es que sin lugar a dudas la política pública en materia de salud, si querés después elevarlo a social, no de este gobierno, sino de muchos gobiernos, no sé si solo del Estado, sino de la sociedad, en este tema fracasó. Por eso se llega a este debate. Porque yo diría lo primero que tendríamos que ver, o es la crítica que yo por lo menos le hago al ministro actual también, ¿no? que fue a la exposición, en el cual hizo una exposición de números, de cifras, o de determinados pensamientos, con los cuales uno puede coincidir o no. Pero lo que a mí me parece más dramático es que no dijo qué estaba haciendo, ni dijo qué iba a hacer. A mí me parece que nosotros necesitamos sí o sí una política mucho más fuerte, más activa en sentido de educación sexual, desde la escuela primaria, secundaria, mucho más activa. Sí o sí necesitamos una política de salud también mucho más activa en lo que tiene que ver a igualar o a hacer accesible, ¿no?, los mecanismos preventivos que existen, ¿no?, para prevenir justamente el embarazo no deseado. En donde aquellos que tienen a veces recursos pueden adquirirlos y aquellos que no tienen necesitan una política de salud mucho más fuerte, dirigida con accesibilidad para que sea una política accesible para todos. Y a la vez también, que me parece un tema que es conexo, a los cuales hemos firmado un proyecto nuevo justamente en ese sentido, pero que es el tema de la adopción. Una también que se relaciona, ¿no?, me parece a mí, miles de parejas esperando la posibilidad de adoptar, trámites burocráticos que no llegan más. Nosotros estamos planteando la posibilidad de la adopción inclusive antes del nacimiento, para clarificar a la gente, hacer más fáciles los temas de adopción. Y entonces te insertan en un debate donde hay dos puntas, ¿no?, o dos extremos, de los cuales yo no coincido. Un extremo, yo diría, también montado, como decirte, bueno, que en algunos casos hasta no aceptan ni la educación como lo estoy planteando yo para los niños o sí, para señor. Los jóvenes, hay casos o de no aceptan, religiosas que no. O no aceptan los mecanismos
anticonceptivos o que te digo yo, con la posibilidad del acceso igualitario. Bueno, yo no estoy en esa postura. Y del otro lado, otra postura que, bueno, que prácticamente asimila el aborto a, no sé, a un trámite médico menor, con las implicancias que eso tiene para la mujer, ¿no?, que llega a una situación de esa. Con el riesgo para la salud y con el riesgo psicológico después también, ¿no? El sufrimiento de una mujer que pasa por una situación de esa. Entonces, son como dos posturas, una que relativizan, ¿no?, y la otra. Entonces, entre esas dos posturas que traté de explicar lo más rápido posible, me parece que por el medio hay una construcción en la cual podemos caminar, ¿no? Esta ley, tal como estaba planteada, apunta, se supone, o por lo menos por algunos de los argumentos, apunta a un problema de salud pública que se da en los hechos, que es que hay una cantidad de mujeres que deciden abortar, al margen de discutir el perfil, al margen de discutir la decisión desde un punto de vista moral, la decisión se produce y la operación del aborto se ejecuta. Ignorar eso es una, digamos, deja en situación de desventaja a muchas mujeres, especialmente las de bajos recursos, a la hora de generar una intervención de este tipo. ¿Qué respuesta habría que darle a eso, a esa situación que no le esté dando esta actual ley? Yo te expliqué con las dos posturas, hay dos posturas que se dieron en el debate muy claramente, ¿no? Por algunos sectores. En el medio, después hay dos decisiones, para mí también. Y yo he tomado la decisión a favor de la vida. Yo creo que el Estado, como lo veo yo, la sociedad, tiene que siempre estar trabajando e insistiendo para preservar la vida de la mujer y del hijo por nacer. Sobre el concepto de la preservación de la vida, entender las excepciones. No es menor, porque esta ley no nace sobre ese concepto. Entonces, yo creo que sobre el concepto, y por eso me llevó a votar como voté. Yo voté por la vida, por ende no voté por esta ley del aborto. Pero entendiendo desde el sentido común este planteo que vos haces, de decir, votar por la vida es defender la vida desde la concepción. Pero entender la realidad es entender que en este momento nosotros necesitamos entender que hay excepciones, excusas absolutorias, desde la defensa de la vida, que se deben permitir. Cuando hay peligro o riesgo para la mujer, en un concepto amplio, como lo dice la OMS. Cuando hay abuso sexual, bueno, que típicamente o que comúnmente se le dice violación. Y podemos estudiar algunas otras causas, pero que son excepciones, no la generalidad. Y que de hecho van a estar debatidas en el Código Penal. Entonces, me parece que eso es plantearnos desde una política de protección a la vida, desde la concepción, o como le dicen, desde las dos vidas, pero entendiendo también con un conjunto de cosas que el Estado tiene que hacer antes, para que no se llegue a ese embarazo no deseado. Para mí es esencial. Por eso, yo digo, mi primera crítica es hacia la política de salud, en el sentido de decir, va a estar esta ley. Ahora, lo otro hay que hacerlo. Porque si nosotros hacemos lo otro, evitamos que las mujeres tengan que llegar a esta tremenda situación. ¿Qué mujer puede llegar a esta situación alegremente? Ninguna. O tomarlo como un mecanismo. Ninguna. La mujer ama la vida. Esta situación es traumática. Esta situación llega por una situación en donde no hubo contención previa. O surgieron determinados factores que la llevan a tomar esta situación que es extrema y que la marca para toda la vida. Lo que tenemos que hacer nosotros del Estado es evitar que se llegue a esa situación. Más educación, más mecanismos. Y si se llega a esa situación, que tiene que ser excepcional, no puede estar penalizada, ni criminalizada.
Claro, porque en la situación en la que se queda, digamos, imaginemos una hipótesis de rechazo de esta ley, la situación en la que se queda es en la misma en la que está ahora y ahora está criminalizada, no está perseguida de hecho, pero está De hecho, casi no hay criminalizada. mujeres, ustedes saben, condenadas, por si vos ves la estadística No hay, de la condena, entonces... ni médicos. Y bueno, y es como que de hecho, no sé, bueno, esto tendrán que preguntarle a los juristas o a lo que está pasando. Es muy raro dar los números que se dan y la poca estadística. Pero me parece porque hay en esto un sentido común de entender que la mujer que pasa por esto pasa por un nivel de sufrimiento que llega por situaciones totalmente extremas y que creo que hay que hacer todo lo posible para que primero no llegue, segundo acompañarla, para que no tome esa situación y que esta situación sí es excepcional. Por eso mi voto fue a favor de la vida, pero entendiendo que hay situaciones y excepciones. Lo de la violación, para hablar del abuso sexual, que nosotros, digamos, comúnmente hablamos violación para que todos nos podamos... Y me parece que eso que tiene que ser una excusa absolutoria. Me parece a mí, en lo personal. Ahora, tenemos que evitar cómo llegar a esa situación. Y por eso yo digo, esta ley puede salir, pero si el Estado no define una política pública de educación sexual en serio, desde la primaria, la secundaria, desde la entrega y la igualdad de las posibilidades de los métodos, como decís vos, anticonceptivos, pero para que todo el mundo pueda acceder, desde toda la posibilidad que da la ciencia y la tecnología. No facilitamos también los mecanismos de adopción. Miles de familias esperando la posibilidad de adoptar, ¿no? Porque también es una alternativa. Porque antes de tomar la decisión de abortar, sabiendo que tienen una vida, ¿por qué no darla en adopción? Pero ese mecanismo tiene que ser más fácil, más ágil, con las seguridades, por supuesto, que corresponden. Y tenemos que permitirlo antes, inclusive, ¿no? Digamos, en el proceso de embarazo, ¿por qué no hay un proyecto presentado? O sea, tenemos que facilitar esto. O sea, todo el trabajo nuestro sentir, tiene que ser a favor de la vida, tiene que ser pro vida. Para mí el Estado, desde la génesis del mismo, cuando uno lo convive, lo concibe para el desarrollo, lo concibe para que vivamos mejor, lo concibe para el progreso y el crecimiento. Y no existe ningún derecho si no hay vida. Todos los derechos que me hables son posteriores a la vida, como el de elección. ¿No? De decir, el derecho a elegir, el derecho a que todos seamos iguales, el derecho, cualquiera de todos los derechos que hablamos, son posteriores a tener vida. Hay un tema que es consecuencia de este debate, que está clara cuál es tu posición y tu argumentación, pero cuando hablamos de vida desde la concepción, también en la actualidad, quisiera saber si en el Congreso se miran estos temas, si la actualidad y la coyuntura les permite ver estos temas y se debaten. En la actualidad, la concepción tiene características científicas absolutamente innovadoras. Hoy hay posibilidades, de hecho hay argentinos muy notorios que eligen el perfil genético del padre o la madre de sus hijos. En los lugares donde el aborto está aprobado, que aquí de hecho tiene una media sanción, hay una clara experiencia de selección genética, en el sentido de que disminuyen drásticamente el nacimiento de chicos, por ejemplo, con síndrome de Down. Sí, con capacidades diferentes. O con capacidades diferentes. ¿Cuál es tu mirada sobre este tema, que es un tema que va un poco más allá de la cuestión del aborto? Se debate, se discute, se miran estos temas. Y por supuesto, porque ya hay países que vienen aplicando esta legislación de hace tiempo y los resultados se van asimilando a lo que vos estás diciendo. Ni hablar ya aquellos que hemos tenido posibilidades de recorrer determinados centros de avances tecnológicos. Yo vengo de Silicon Valley. Uno por ahí de Silicon Valley lo ve toda la tecnología informática robótica, ¿no? Lo que está pasando en genética, lo que está pasando en medicina, también es parte de los temas que se están desarrollando. Bueno, son planteos de bioética. Son todos planteos de bioética. Lo que vos me estás diciendo es, acá es más profundo esta ley, como fue aprobada. Yo no sé qué van a hacer los juristas cuando le toque, o la Corte Suprema, o algún juez cuando le toque valorizar esta ley. Porque está claro que para nuestros principios jurídicos, la vida es desde la concepción. Y acá, digamos, estás modificando ese principio.
Con lo cual, toda la legislación que vos me hablás va a sufrir revisiones, lo cual va a ser muy difícil para la justicia ver cómo revierte este proceso legislativo. No, todavía falta el Senado. Pero, y lo que está pasando en el mundo es el camino que vos decís. Hay un proceso en el cual, a medida que se adelanta en la tecnología, vos hablabas de la elección, ¿no? Inclusive experiencias en países en donde, bueno, con el hijo único, casos así, donde terminás también con más hombres que mujeres. O sea, hay digamos, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a determinados factores, cuando se empiezan a utilizar determinados de estos mecanismos o estas por supuesto, cuando se aprueban estas legislaciones, sí van generando determinadas decisiones que antes no se podían digamos, no se podían asumir ni tomar, pero hoy queda en manos de la elección, ¿no? de la libre elección, con lo cual yo no voy a adelantar un criterio que ojalá no esté, porque, digamos, todos los países dependen de lo cultural, depende de lo social, depende de su raigambre y su construcción religiosa. Una nación es eso, es mucho más que la aplicación o no de determinada legislación, sino con una legislación en todos los países funciona de la misma manera y la experiencia demuestra que no. Lo que sí, Daniel, bueno, los países donde se ha aplicado, lo que vos decís es comprobable. La baja tasa de natalidad, también empiezan a descender las tasas de natalidad. Pero bueno, yo, digamos, podríamos estar horas hablando de lo que es, qué pasa con la aplicación o no, pero bueno, esperemos que nuestro país en eso, si se aprueba la ley, sea una excepción y sigamos trabajando, apostando a la vida, a la diversidad. La última que me gustaría conocer tu opinión, volviendo al proyecto, a la ley que tiene media sanción, pero en la hipótesis de que se aprobase, así como está. No admite la objeción de conciencia individual, pero no admite la objeción de conciencia institucional. ¿Cómo lo ves a esto? Es muy complicado porque estoy pensando, por ejemplo, en instituciones que pertenecen a una religión, que claramente tiene una posición. Yo creo que esto va a haber que buscar una salida también intermedia de aprobarse, que para mí lo lógico sería que el Estado tenga que garantizar el cumplimiento de la misma. Hablando desde las instituciones, sí. ¿No? El Estado el Estado tiene que cumplir una ley, con lo cual todo lo que sean las organizaciones de salud estatal, en lo privado tal vez abrirla a la objeción institucional, por esto que decís vos, porque hay instituciones que casi son desprendimientos o organismos relacionados directamente a un concepto y a una idea que tiene que ver religiosa o puede ser no religiosa, en donde los dueños de esa institución también tengan una objeción de conciencia en la institución que ellos crearon, ¿no? Y que sea de tal característica. Entonces me parece que en lo público hay que obedecer la ley y punto. No puede haber en este sentido nada distinto a eso. Serán debates. Puede haber que la nación plantee esto y las provincias también adhieran o no, y después ver. Esto después vamos a ir viendo de acuerdo a las competencias, pero me parece que en lo público no. En lo privado me parece que a lo mejor tal vez en esto el Senado haga alguna reforma en este sentido. Fueron todos temas de debates, ¿no? Y en la objeción de conciencia privada que me parece bien, ustedes saben que existe un registro, en el cual, bueno, habrá que registrar cada médico y bueno, y esto naturalmente después se tendrá que llevar a lo público, a donde vos tendrás que garantizar en el servicio, digamos, médicos que puedan realizar ese cumplimiento de esa práctica. Martín, muchísimas gracias, son muy amable. No, gracias a vos, Daniel, y bueno, para mí ha sido un voto histórico y me parece que es un voto a favor de la vida. Yo estoy convencido de que la humanidad va a empezar a debatir estos conceptos continuamente, que al conocer todo este desarrollo tecnológico que se viene pasando en el mundo, estos debates van a estar sucesivos en muchos temas, en donde la bioética, la moral y la defensa de la humanidad va a ser un tema crucial. Pero también no lo podemos hacer desde posturas extremas. No lo podemos hacer no reconociendo determinadas situaciones.
Por eso yo creo que en este tema de no salir esta ley, nosotros tenemos que avanzar sí o sí en una política pública y sí o sí de educación sexual, de habilitar la posibilidad de que todos tengan las posibilidades en los métodos anticonceptivos, como decías vos, en facilitar la adopción y también en avanzar con las excusas absolutorias. Sí a la vida, pero sabiendo que hay determinados factores que hoy están con temas, sanciones de jurisprudencia o en los códigos, pero ampliarlos, establecerlos, ponerlos en la legislación, porque también eso es llevar al sentido social, entendiendo que hay circunstancias especiales. De hecho, en la legislación penal y en la legislación lo hay en un montón de lados, y descriminalizar, ¿no?, esta situación a la cual ninguna mujer llega queriéndolo, sino que llega después de un proceso y aparte es un hecho muy traumático y con amplio sufrimiento, lo cual no se la puede castigar 2 veces. Martín Yerllora, en Radio Canal. Recibimos en nuestros estudios al responsable de la Secretaría de Comunicación y Conectividad de la provincia de Córdoba, que es un hombre de la región, oriundo de Las Varillas, representante, de hecho, legislador en representación del departamento de San Justo, y por eso tenemos muchos temas para conversar con él. Y se trata de Manuel Calvo. Manuel, bueno, gracias como siempre por ser tan amable y aceptar nuestras invitaciones, hacerte un lugarcito en la agenda que, bueno, la tenés muy, muy completa para charlar un rato con nosotros y a través nuestro, bueno, con toda la gente de San Francisco y la región. Un placer. Un placer, Daniel, estar acá. Manuel, primero, el motivo de tu visita a la ciudad en esta ocasión. Conectividad Córdoba. Estamos en San Francisco presentando lo que es Conectividad Córdoba, el plan más ambicioso que ha puesto en marcha el gobierno provincial para generar igualdad de oportunidades y vincular a los cordobeses. ¿De qué se trata, Daniel? De llegar con internet a los 427 municipios y comunas de nuestra provincia, beneficiando a la totalidad de la población de nuestra provincia. Y esto que parecen grandes números, en realidad son fuertes acciones del gobierno provincial para llegar con conectividad de calidad y con buen acceso para que muchos ciudadanos de nuestra provincia puedan desarrollar más oportunidades, no importa en qué parte de la provincia viva. Cuando decís conectividad, estoy pensando en conexiones de internet vía fundamentalmente Wi-Fi. Sí, en realidad vamos a utilizar todas las tecnologías disponibles para poder desarrollar y poder llegar a cada uno de los lugares. Ustedes saben que aquí tengo que hacer un alto y comentarte, nosotros estamos desarrollando una obra de infraestructura muy, muy importante en nuestra provincia, que es la construcción de los gasoductos troncales. Y a la par de los gasoductos troncales, estamos tirando el ducto que lleva la fibra óptica. Y con esto estamos desarrollando 5.150 kilómetros de fibra óptica en todo el territorio provincial, que lo hemos, en el marco de Conectividad Córdoba, dividido en 4 frentes distintos, lo que es las regiones que tiene, macroregiones que tiene nuestra provincia, como es la región noreste, que es esta, la región noroeste, la región suroeste y la región sureste, donde estamos cubriendo todo el territorio provincial, llegando a más de 3 millones de beneficiarios en toda la provincia, vinculando todas las tecnologías, ya sea con la fibra óptica, con conexiones inalámbricas, con conexiones satelitales y también con conexiones 3G y 4G, lo que nos va a permitir hermanar tecnologías para vincular cada vez más a los cordobeses. Cuando uno dice conectividad, piensa en una experiencia que en San Francisco al menos no fue lo exitosa que se esperaba, que es la experiencia de PEC. ¿Qué tiene de distinto lo que estás planteando vos respecto de esa experiencia del Wi-Fi gratuito en algunos espacios públicos? Bueno, a diferencia, primero que los tiempos cambian y las tecnologías avanzan muchísimo en este sentido. Acá vamos con una cobertura de una seguridad absoluta que tiene que ver con la fibra óptica, la llegada de la fibra óptica, y a partir de la llegada de la fibra óptica, desde allí se monta el resto de la infraestructura disponible para poder dotar de conectividad inalámbrica. Por ejemplo, nosotros aquí en la ciudad de San Francisco vamos a poder gozar de conectividad Wi-Fi e Internet en el centro cívico de la ciudad, en todas las dependencias públicas, en todos los edificios escolares, que vamos a llegar no solamente con la conectividad dedicada a cada uno de los más de 30 edificios escolares que tiene la ciudad, sino también llegar con conectividad para que los docentes puedan aprovechar más
las nuevas tecnologías. Y luego Perdón, llegar a los hospitales, a los centros de salud, hablando, a los centros culturales. Perdón, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de una tecnología que llega a la escuela o que desde la escuela también llega a todos y cada uno de los alumnos. No, en esta primera instancia el plan de Conectividad Córdoba es un plan a 3 años y en esta primera etapa lo que nosotros denominamos el desarrollo de la última milla es llegar a los hospitales, a los centros de salud, a las escuelas, a las comisarías, a los servicios de justicia, a las dependencias públicas y a algún lugar que sea propio por todos los sanfrancisqueños, claro, en este caso, y de la región, digamos, la Costanera, claro, el centro cívico. Eso lo vamos a hablar luego con el intendente, claro, y nos vamos a poner de acuerdo a ver cuál es el espacio que nosotros técnicamente tenemos que iluminar para que la gente en ese lugar tenga internet, que tenga internet de calidad y que pueda tener una nueva experiencia a partir del uso de internet para poder vincularse y generar distintas oportunidades a partir del uso de nuevas tecnologías. Y eso van a ser todos los indios. Cuando vos decís iluminar, me parece una palabra muy interesante porque es como que me imagino un espacio, exacto, concreto donde yo llego y con mi celular puedo establecer una conexión, exacto, de internet. Hoy presentamos aquí en la ciudad Conectividad Córdoba en el ámbito del centro cívico. Y nosotros dotamos de conectividad a todo el centro cívico de la ciudad. El centro cívico me refiero al edificio del centro, sí, cívico provincial, donde dotamos de conectividad a todo el edificio con la denominación de nuestra marca, que es Conectividad CBA, y esa va a ser la marca, la red inalámbrica que van a poder tomar los usuarios cuando vayan a realizar un trámite al SIAC que tenemos allí en el centro cívico, y a partir de allí poder utilizar una red inalámbrica que va a permitir generar datos, comunicación, generar vinculación de manera gratuita y tener acceso a internet mientras espera para poder realizar un trámite. La verdad que esto es parte de lo que estamos desarrollando en todo el territorio provincial. Y esto se le suma, esto estamos hablando de lo que nosotros en el plan hablamos de los espacios de conexión ciudadana. Pero el plan no es solamente un plan de desarrollo de infraestructuras, sino también es un programa de inclusión digital que lo hemos concebido en base a los objetivos de Naciones Unidas que plantea para el 2030 los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, y en ese marco hemos establecido Conectividad Córdoba. Es un marco que se va a convertir en ley para que sea una política de Estado y que a quien le toca administrar en adelante pueda continuar con este programa de llevar conectividad a cada uno de los puntos de la provincia. Esto es mayor desarrollo tecnológico, mayores oportunidades laborales, mayor inserción en materia de comunicación, igualdad de oportunidades, no importa de qué lugar. Desde aquí, desde San Francisco, conectarse con Rayo Cortado o con San Bartolomé. Hoy había un emprendedor de aquí de la ciudad, tambero.com. Sí. Eddie, la verdad que nos contó su experiencia y contaba cómo está formada su empresa, y tiene trabajadores que son del departamento y que no son del departamento. Algunos de Colonia San Bartolomé, tienen un trabajador que es de Colonia San Bartolomé. Y el programa de Colonia San Bartolomé al mundo, teniendo el acceso a internet, le permite desarrollar un producto que es exitoso en todo el mundo. Hoy se da una situación de cierta desigualdad en el sentido del acceso, de la infraestructura de acceso a los datos, a internet, porque hay escuelas que tienen alguna capacidad económica vía sus cooperadoras o porque son privadas y tienen ese acceso a internet, y otras que están un poquito más alejadas en la periferia, con menos recursos económicos, que no lo tienen. Este programa va a poner en el mismo plano, con la misma capacidad tecnológica, a todas las escuelas. Este es el objetivo central de Conectividad Córdoba. El primer hito de Conectividad Córdoba va a ser vincular tecnológicamente a los 2.956 edificios escolares que tiene nuestra provincia. Y en esto estamos trabajando en dos aristas al mismo tiempo. Por un lado, llegar con conectividad a las escuelas que aún no tienen conectividad. Llegar con internet a las escuelas que aún no tienen internet. Y las escuelas que ya tienen internet, ver de qué manera le mejoramos la velocidad de internet que tienen para poder generar mayor vinculación, mayor velocidad en el proceso de aprendizaje, y también generarle vinculaciones dedicadas, exclusivas a la escuela, que le permita a los docentes poder tener las mejores herramientas también para poder capacitarse y desarrollarse. Este es el objetivo que perseguimos en Conectividad Córdoba. Este departamento tiene alrededor de 170 edificios escolares. Estamos trabajando. San Justo es un departamento que tiene su propia departamento impronta, provincia casi. Claro, un departamento provincia, 38 municipios y comunas,
con nuestra propia idiosincrasia, con nuestras propias microrregiones dentro del departamento, donde tenemos hasta nuestro propio turismo, con el mar de Ensenusa, el desarrollo lácteo en el norte, el desarrollo industrial en el sur, ni que hablar lo que es el desarrollo del producto de la alimentación en todo el corredor de la 19 y lo que representa por sí San Francisco en materia de polo industrial, de polo educativo, en generar nuevas oportunidades. La verdad, esto que hablamos en el departamento y que hablamos quienes somos de aquí, el orgullo de sentirse no solamente de San Francisco, de Las Varillas, de Morteros, de Arroyito, sino sentir el orgullo de ser de San Justo. La última, te saco del tema de tu secretaría, te llevó al plano político, sos un hombre político, sos un hombre que fue elegido por los habitantes de San Justo como su representante. Recuerdo perfectamente las entrevistas que hacemos a todos los políticos que pasan por aquí ahora actualidad, y tenemos la suerte de entrevistarlos a todos. Ustedes, cuando venían a hacer campaña, hablaban de promover obras de infraestructura, hablaban del tema eléctrico, hablaban del tema rutas, hablaban del tema gasoductos, hablaban del tema de infraestructura educativa. Han pasado 2 años y medio aproximadamente de esos momentos de campaña. ¿En qué punto del cumplimiento de esas promesas crees que se encuentran el gobierno y ustedes sus representantes? La verdad que uno tiene una gran satisfacción de decidir de la recorrida no solamente del departamento, sino a nivel provincial, porque esto yo lo traslado a toda la provincia, de que uno puede caminar tranquilo, de saber de que el gobierno provincial tiene en marcha todas las acciones con las cuales nos hemos comprometido. Este departamento de San Justo, Daniel, tiene cerca de 14.000 millones de pesos en obra pública en todo el desarrollo del departamento. Cumpliendo con las obras de gas natural, transitando la 19, vemos cómo llega el ducto de gas natural, cómo llega el ducto de la fibra óptica a San Francisco y a la región, cómo avanza la autovía de la ruta 19 en el tramo que le corresponde a nuestra provincia al mejor ritmo, cómo avanza, cómo hemos terminado ya la línea de 132 que viene desde Estación Las Playas en Villa María, pasó por Las Varillas, San Francisco y ya llegamos a Mortero, nuevas estaciones transformadoras de energía eléctrica, la construcción de las escuelas PROA, que si hay un eje, hay algo importantísimo que va a dejar esta gestión de gobierno, es el compromiso con la educación y la educación de los nuevos tiempos que vienen, ya no de los nuevos tiempos que vienen, de la actualidad y de los que vienen hacia adelante. Estamos con la construcción de más de 6 edificios PROA, escuelas PROA en nuestro departamento, en San Francisco, en Las Varillas, en Porteña, en Tránsito, en Arroyito, llevando igualdad de oportunidades en todo el territorio del departamento, construyendo acueductos desde la Francia hasta el Tío, construyendo el acueducto, en el proceso de adjudicación del acueducto que va a ir desde Altos de Chipión, llevando el agua potable por acueducto a Balnearia y de allí poder llegar a Miramar y vincularla con Marul, con el acueducto que viene desde La Para. Bueno, estamos con 14 obras de cloaca en distintas ciudades y localidades en este departamento. Las obras que estamos realizando aquí en la ciudad de San Francisco, en conjunto con el intendente, lo que tiene que ver con desagües, cloacas, gas natural, obras de energía. La verdad que uno hace una recorrida de todas las obras y uno siente la responsabilidad de que lo hemos comprometido con los habitantes de cada uno de los pueblos y ciudades que componen nuestro departamento, estamos cumpliendo. Ni que hablar en materia de rutas provinciales, la repavimentación de la ruta 1, la repavimentación integral de la ruta 13, la repavimentación de la ruta 17 en los tramos en donde estamos trabajando. Y también no hay un solo pueblo de los 38 pueblos y comunas municipios y comunas que tiene nuestro departamento donde no haya un testimonio del gobierno provincial a través de una obra, una acción o un programa de gobierno que lleve a algún beneficiario de este departamento, llevando la mano tendida del gobierno provincial, asistiendo a las familias que más lo necesitan, pero también trabajando por el desarrollo productivo y generando nuevas oportunidades de crecimiento para esta región. La última, volviendo al tema de conectividad. El plan que se anunció para San Francisco, plazos, tiempos. Rápidamente vamos a avanzar con escuelas, aquí Ignacio en la presentación nos hacía el requerimiento de que podamos incluir a los jardines, a las guarderías municipales, claro. Y en eso vamos a trabajar también, vamos a trabajar en conjunto como lo hacemos siempre.
En materia de salud, se viene la historia clínica digital en Córdoba y vamos a poner el Hospital Iturraspe en las condiciones necesarias para que la historia clínica no tenga ningún sobresalto a la hora de llegar con historia clínica a la ciudad. Vamos a avanzar rápidamente. Ayer realizamos la subasta electrónica que va a dotar de conectividad al edificio del Centro Cívico de la ciudad. Es uno de los 14 edificios públicos, de los primeros 14 edificios públicos donde tenemos centros cívicos en el interior provincial, que va a estar dotado de conectividad. Y bueno, y luego con la llegada del gas natural, cuando lleguemos con la ampliación del gas natural a la ciudad, que nos va a permitir llegar con la fibra óptica, vamos a empezar ya con el desarrollo de lo que es la última milla para poder llegar al resto de los edificios públicos y también empezar a dar conectividad de internet a los puntos que acordemos con las autoridades locales. Y en esto también quiero, Daniel, déjame que agradezca la fuerte inserción y participación que no solamente tienen los legisladores de nuestro departamento, sino también en la figura de Martín Yarlora, que nos acompaña permanentemente, y él fue una de las personas que marcó una de las prioridades que necesitaba nuestro departamento y que venimos trabajando en conjunto a lo largo de todo este tiempo y nos ha permitido poner en valor muchas de las cuestiones en las cuales venimos trabajando en estos últimos años. Manuel, te esperamos nuevamente en San Francisco para evaluar el avance del plan de conectividad que hoy estás comprometiendo con la ciudad y ojalá que sea un balance positivo para los amigos de San Francisco, así que hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación, Daniel.